Gracias, Mónica. Pedro, amigos, muy buenas noches. Arrancamos entonces el comentario político y un poquito el gobierno, ¿no? El ejecutivo de Dina Boluarte y Alberto Otárola, que, claro, ha pasado un poco piola por todas las noticias que han salido del Congreso de la República, del Ministerio Público, la disputa con la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Pero yo quería resaltar un par de cositas que muestran, digamos, la poca tolerancia de este Ejecutivo y cómo ese contubernio, esa complicidad, ese acuerdo, si se quiere, tácito con el Congreso de la República de llegar al 2026, comienza a dañar ya no solamente lo que decía en programas anteriores respecto de la confianza que la gente puede tener en la democracia, sino también por ahí el tema económico, puntualmente el tema económico. Al gobierno no le gusta que lo critiquen, tanto así no le gusta que lo critiquen que también habría el run y uno solamente tendría que recordar cómo Alberto Otárola se mostró intransigente, indignado y vaya que tenía un guardadito para golpear justamente al Ministerio Público cuando lo cuestionaban o cuando se filtraba la información respecto, por ejemplo, de sus amigas. Entiendo que las amigas de Alberto Otárola, que ganaron jugosos contratos en el Ejecutivo, fina cortesía de el Premier, se ha quedado un poco, digamos, congelado con todos estos vaivenes en el Ministerio Público. Esperemos que el nuevo fiscal de la Nación, el señor Villena, pues no se asuste y no se enfríe y no solamente vea, digamos, no los golpes o los anuncios que le vienen por un lado, sino no ceda ante las presiones del Ejecutivo y también fiscalice a los miembros de este gobierno. Yo decía, Alberto Otárola, simplemente recordar aquella frase recién en Palacio de Gobierno cuando se molestó y dijo: están filtrando la información de mis amigas. Ustedes siempre sabrán que yo soy un crítico respecto de ese tipo de filtración que viene con segunda. Pero aquí lo que queda claro es que hay información fidedigna y hay investigaciones fiscales de Alberto Otárola, sus amigas, y cómo Alberto Otárola se siente el todopoderoso. Y en esa misma línea va el señor Alex Contreras del Ministerio de Economía. Les cuento rápidamente el primer caso. El Consejo Fiscal, ¿ok?, un ente autónomo que justamente revisa, fiscaliza cómo se maneja el presupuesto, ¿no?, la economía de este gobierno, pues hizo una observación bastante, digamos, pertinente respecto de cómo el Ministerio de Economía había, para inflar justamente ese presupuesto que, dicho sea de paso, le regala 200 y tantos millones más al Congreso de la República. ¿A santo de qué? No sabemos. Es parte del acuerdo, es parte de la cuchipanda entre este Ejecutivo y el Congreso de la República. 200 millones más para que se lo tiren en los bonitos que acabamos de ver, en canastas, en tarjetitas electrónicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué el gobierno le dio eso? Porque es parte de la cuchipanda. Bueno, el Consejo Fiscal no habló exactamente del Congreso, ese presupuesto de 200 millones, pero dijo: están manejando mal el tema de la plata. Hay tal populismo y tal nerviosismo, ineficiencia, incapacidad en este gobierno que no les importa tirarse la regla fiscal, ir más allá de su presupuesto. Y cuando el Consejo Fiscal, de manera colegiada, porque no es solamente el señor Carlos Oliva, que es el presidente del Consejo Fiscal, sino es todos los miembros del Consejo Fiscal, ahí está Alonso Segura también, le hicieron ver, no sé si tenemos la nota del diario Gestión, bueno, la rebotaron varios medios de comunicación, le hicieron ver que el Ejecutivo no estaba, ¿ok?, cumpliendo con su chamba. Esta es un poquito la respuesta de Contreras a Oliva, pero ¿qué había dicho el Consejo Fiscal? Consideró, y así lo hizo, ¿no?, en un comunicado, el señor Carlos Oliva, dijo que el 2023 y el 2024 existe una alta probabilidad de incumplir con la regla fiscal que establece límites al déficit que maneja el Ejecutivo. Dentro de todo este desorden y este caos, y dentro de la necesidad de sostenerse en el poder, este gobierno, repito, con el Congreso, no tienen mayor problema en tirarse la regla fiscal. Bueno, el Consejo Fiscal cumplió su chamba y se lo hizo saber. ¿Qué más dijo el Consejo Fiscal? Que, por ejemplo, en buena medida, el tema de que el gobierno vaya a exceder los límites del déficit
se debía, por ejemplo, a la inadecuada práctica del gobierno de hacer coincidir las proyecciones de ingresos y gastos del marco macroeconómico multianual con el límite del déficit fiscal de manera recurrente. O sea, lo que se dice literalmente cocinando, ¿no?, los estados financieros, cocinando los presupuestos. Luego también cuestionó que, por ejemplo, se habían querido pagar por delante 1.000 millones de, se supone, las utilidades del Banco de la Nación sin siquiera tener los estados financieros auditados. Cito a Perú 21, ¿viste? También indicó el Consejo Fiscal que las medidas anunciadas por el MEF para reducir el déficit fiscal de este año fuerza el cumplimiento de la regla fiscal y no son una buena práctica. Esto en referencia a que el MEF aprobó una transferencia extraordinaria de recursos del Banco de la Nación al Tesoro Público por 1.000 millones como un adelanto de utilidades esperadas. O sea, como iría, ¿no?, como haría cualquier empresa familiar que se tiran la plata por delante para repartir porque, ¿no?, la familia necesita platica. Igualito. Ellos se zurran en la regla fiscal y comienzan a cocinar y le piden al Banco de la Nación 1.000 millones por delante, a cuenta de lo que se supone serían las utilidades del próximo año. Repito, esto se lo hace ver el Consejo Fiscal. ¿Y qué responde Alex Contreras? Se molesta. Ponme ahora sí, por favor, el comunicado de lo que dijo Alex Contreras. Dice, voy a mandar una carta al Consejo Fiscal porque me están moviendo el tema económico. O sea, no se le puede decir nada a este Ejecutivo porque sale Alex Contreras, discúlpame, eres un junior. Y esto seguramente viene ordenado por Alberto Otárola, que es un autoritario de la gran flauta. No le gusta que lo critiquen, no le gusta que lo cuestionan, no le gusta que le saquen al fresco sus amigas y el proceder indebido respecto de los contratos. Y Alex Contreras en la misma línea dice, enviaré cartas solicitando explicaciones al presidente del Consejo Fiscal. Ministro de Economía Alex Contreras respondió al presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva. O sea, no se le puede criticar. Y te envío una cartita a ver si te callas. Por eso Alonso Segura y otros han dicho, viejo, aquí no es nada personal de Carlos Oliva. Esta es una posición colegiada del Colegio Fiscal. Así que responde sobre el fondo, Alex Contreras y el gobierno de Otárola y la vicepresidenta de Pedro Castillo. Responde sobre el fondo, no me vengas con las formas, porque tampoco le gusta la prensa, tampoco le gustan los cuestionamientos. O sea, además de un gobierno incapaz, autoritario. No le gusta que lo critiquen. Alex Contreras, hay que ubicarse, responde sobre el tema de fondo. ¿Por qué te has tomado los 1.000 millones? ¿Y por qué estás tan llano a hacer caso a lo que te dice Otárola y compañía y regalar la plata a diestra y siniestra, sabiendo que estamos en una recesión? Debe ser también por eso que se compran, ¿no?, todas las viandas en Palacio de Gobierno y se zurran, al igual que el Congreso, en la recesión que golpea a la mayoría de peruanos. Y este es otro tema. No sé si peor o no, pero resulta que ustedes conocen a Carlos Paredes, economista, y además ha sido expresidente de Petroperú. Pues resulta que él tiene columnas semanales en el diario Gestión, no sé si semanales, pero con conocimiento de causa, cuestiona el mal proceder de Petroperú. Y es más, cuando él fue presidente, también reconocía los problemas que tenía. ¿Ok? Y ¿qué es lo que ha hecho el directorio de Petroperú? Seguramente, nuevamente, con la venia del gobierno. No quieren que les hagan bulla. No quieren que los cuestionen, no quieren que les fiscalicen. El directorio de Petroperú le manda una carta al señor Carlos Paredes, en el cual lo conmina a quedarse callado, a no cuestionar a Petroperú. Por eso el titular Petroperú del ¿por qué no te callas? Recordarán al rey de España, Juan Carlos, que eso lo decía a Hugo Chávez en una conferencia hace un tiempo ya. Del ¿por qué no te callas? A un cállate la boca. Pero esto no viene, ahí no acaba el problema, porque vean la manipulación, la poca tolerancia, la impertinencia de estos miembros del Ejecutivo. Recordemos que el Ejecutivo arma quienes dirigen Petroperú. Con amenaza, porque les dicen, si es que no te callas, si es que no dejas de cuestionar a Petroperú, si es que no dejas de escribir resaltando los problemas, ¿no?, las carencias y las malas decisiones que se toman en Petroperú, te vamos a retirar lo que es por ley, que es todo funcionario público sale del Estado y si tiene juicios pendientes por la labor desempeñada, el Estado paga a los abogados. Y Petroperú le dice al señor Carlos Paredes, o te callas o te corto el presupuesto para tus defensas legales. Eso es una amenaza. Vamos a ver si podemos conversar más adelante con Carlos Paredes respecto de este tema, pero inaudito que el Ejecutivo esté en esa nota. Hay que hacérselo saber, hay que resaltarlo, basta ya, ¿no?,
que para eso estamos justamente, ¿no?, para cuestionar al poder de turno, tan ineficiente además que es.